Entonces, en este caso, voy a hablarles específicamente de las leyes de propiedad intelectual que en este momento están vigentes en Colombia y específicamente precisar qué ha pasado con el POP 91 en nuestro país. El contenido de esta presentación, bueno, primero algunos antecedentes frente a quiénes somos como Grupo Semillas, principios esenciales que manejamos pues, en este trabajo de defensa de las semillas, las normas vigentes, qué pasó con el POP 91 en Colombia y unas reflexiones finales. Bueno, Grupo Semillas, somos una organización no gubernamental colombiana, ambiental, que bueno, trabaja conjuntamente con organizaciones y comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en varias regiones del país. Concretamente trabajamos en conjunto con estas organizaciones en procesos de defensa y protección del territorio, para la conservación de la biodiversidad y bueno, el fortalecimiento de las estrategias de soberanía alimentaria de estas organizaciones a partir de herramientas concretas, políticas y técnicas desde un enfoque pues, de derechos siempre con la mirada para la defensa de la autonomía de estas comunidades, de los bienes comunes y pues, de los sistemas productivos locales que cada una de ellas está desarrollando. Entonces, ¿cuáles han sido como los principios esenciales del trabajo que se desarrolla desde Colombia y bueno, desde toda Latinoamérica en materia de defensa de semillas? Se pueden agrupar básicamente en estos dos. El primero de ellos es que las semillas nativas y criollas de las comunidades locales, rurales, étnicas, campesinas, son un bien común de los pueblos. Y por tanto, y principalmente por esto, no se debería imponer ningún tipo de propiedad intelectual sobre ninguna forma de vida, incluyendo, pues, por supuesto, allí a las semillas. Entonces, estos dos postulados esenciales que contienen, y aquí pues voy a pasar en algunos puntos rápidamente. Primero, las semillas son bienes fundamentales para la vida, esto es entendida desde la cultura, desde los sistemas tradicionales de agricultura y para la garantía del derecho a la alimentación, entendido como la posibilidad de acercarnos a la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos. También que desde épocas ancestrales las semillas han sido compartidas solidariamente entre las comunidades y han circulado libremente entre ellas desde hace centurias. Y justamente este trabajo también ha involucrado el aporte de conocimientos tradicionales, de prácticas ancestrales de estas comunidades al cuidado y manejo de las semillas. Y gracias a ello, bueno, es que también contamos con la gran y amplia agrobiodiversidad actual, por la cual pues, podemos disfrutar de la gran diversidad de alimentos, de medicinas, de materias primas que actualmente utilizamos. Y por ello consideramos que estas semillas están intrínsecamente ligadas a las culturas de los pueblos y comunidades locales, que han sido las mujeres históricamente las que han realizado los mayores aportes a la selección, mejoramiento y crianza de las semillas criollas y los animales criollos. Y en general que pues existe, por gracias a todo esto que venimos comentando, un sistema de semillas tradicional que se constituye en el fundamento para la creación y conservación de la agrobiodiversidad que comentaba hace un momento. Por todo esto, y teniendo en cuenta que las variedades comerciales, híbridas, transgénicas, las industriales, las variedades uniformes de semillas que están certificadas y registradas pues, por los sistemas de cada uno de nuestros países, tienen su origen en estas semillas nativas y criollas que han coevolucionado con los pueblos desde épocas ancestrales. Y por tanto, como son un bien común y un derecho colectivo, no pueden ser objeto de ninguna forma de propiedad intelectual porque no, es imposible establecer quién puede ser dueño o no de una variedad como tal si ha tenido pues todo un proceso de coevolución con las comunidades y sus conocimientos aportados allí. Entonces ya para entrar en materia luego de estos antecedentes, ¿cuáles como el marco normativo sobre semillas en Colombia? Y aquí considero que pues hay una gran similitud entre lo que pasa en Colombia con el resto de países del sur de América Latina, y es que las leyes de semillas se derivan de la aplicación de tratados internacionales multilaterales y de las obligaciones derivadas de tratados bilaterales de comercio, especialmente con Estados Unidos para Colombia.
Entonces, estas leyes, las que hacen parte de este marco normativo vigente, pues justamente están desarmonizadas con los preceptos y lineamientos de la propiedad intelectual y la bioseguridad que se manejan en la política internacional en dicha materia. Una particularidad del caso colombiano, y considero pues que de otros países también del sur, es que en nuestro país, en Colombia, no hay una diferenciación legal de los sistemas de semillas campesinos frente a los sistemas de semillas empresariales. Por tanto, se establecen regulaciones y restricciones para su manejo, intercambio y comercialización que abarca tanto a las semillas criollas como a las semillas de las empresas sin ninguna diferenciación. Y de hecho, todas estas restricciones y regulaciones lo que buscan es insertar este sistema de semillas tradicional campesino en el sistema formal legal, que es básicamente el sistema empresarial de semillas. Aquí están enlistadas las normas de propiedad intelectual en Colombia vigentes y bueno, tenemos como la primera de ellas la gran sombrilla, la decisión andina 345 del 93, que establece el régimen común de propiedad de protección de obtenciones vegetales. Posteriormente tenemos la ley 1518 de 2012, que es justamente la que suscribe el convenio POP 91 en el país y la que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, y más adelante explicaré en detalle este tema. Una ley que modifica el Código Penal, la cual establece sanciones tanto económicas como penales para quienes infrinjan los derechos de propiedad intelectual en Colombia. Tenemos el capítulo de derechos de propiedad intelectual incluido en el TLC entre Estados Unidos y Colombia, donde hay disposiciones generales para la adopción de UPOP 91 y también una resolución que establece como todas las normas y criterios para la certificación de semillas, que si bien no es una norma como tal de propiedad intelectual, sí hace parte de todo este engranaje que busca insertar todo el sistema de semillas en este sistema legal formal. Entonces, bueno, ya para entrar en materia frente a UPOP 91 en Colombia, lo que les comentaba anteriormente, las razones que motivan al Estado colombiano para adherir a este convenio es adoptar la legislación a estos estándares internacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, concretamente en el campo de las obtenciones vegetales. Y pues para ello se incluye en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en este artículo que está ahí mencionado, la necesidad de adherir este convenio de UPOP 90 en su versión 91. Entonces, este tratado de libre comercio, digamos, una vez se firmó, no entró en vigencia plena, tuvo pues algunos reveses, complicaciones, claro, pues por toda la oposición que se generó por sus implicaciones comerciales, sociales, ambientales y demás, pero en el contexto de la Cumbre de las Américas en 2012 que se desarrolla en la ciudad de Cartagena, en Colombia, el gobierno estadounidense hace una fuerte presión, aprovecha este espacio para hacer una fuerte presión para que entre en vigor este tratado, especialmente el tema de propiedad intelectual. Finalmente se logra la aprobación en tiempo récord de esta ley que ratificó POP 91, la 1518. En alrededor de 2 meses se tardó en radicarse y aprobarse en tiempo récord, sin mayores discusiones en la sociedad civil ni mayores discusiones en el Congreso de la República. Y luego de esta aprobación, y como se enmarca en la aprobación de un tratado, este tipo de leyes tienen un control automático por parte de la Corte Constitucional para revisar qué tan armonizado está con nuestra Constitución. Entonces la Corte Constitucional entra a revisar de fondo y de forma esta ley que adopta este convenio, y para este proceso la Corte abre un espacio de intervenciones ciudadanas para que se hagan llegar intervenciones ciudadanas para establecer la exequibilidad de esta ley. En este proceso, desde las organizaciones sociales que nos articulamos en torno a la red de semillas libres de Colombia, se hace toda una estrategia de incidencia para pedir
que desde la academia, desde la sociedad civil, desde las organizaciones, se hagan llegar intervenciones a la Corte Constitucional argumentando por qué pensamos que este tipo de convenios son absolutamente lesivos y regresivos en torno a los derechos de las comunidades a manejar y proteger sus semillas. Valga notar que una de las intervenciones más destacadas y más relevantes para el fallo posterior fue la realizada por Camila Montesinos, una excelente intervención que me gustaría compartir también como bibliografía para el proceso que ustedes están llevando a cabo. Aquí también fue importante la elaboración de un documento corto, 2 páginas, el cual se rotó a través de todas las redes y organizaciones, y a través de ese documento se recaudaron más de 10.000 firmas que justamente mencionaban los inconvenientes de la aprobación de esta ley, y todas estas intervenciones luego jugaron un papel muy importante en el fallo que hizo la Corte Constitucional frente a esta ley que aprobaba este convenio. Entonces, el fallo de la Corte fue muy importante, desarrolla una jurisprudencia que ha venido siendo todos estos años parte de los argumentos que se dan en torno a esta problemática de las leyes de semillas en nuestro país. Ahí les dejo en la parte inferior cuál es el número de la sentencia. Como tal, el argumento principal de la Corte Constitucional es que, bueno, como manifestación del derecho de la diversidad étnica y cultural consagrada tanto por la Constitución Política Colombiana como por el Convenio 169 de la OIT, donde se le reconoce el derecho fundamental a las comunidades étnicas a participar en la toma de decisiones a través de la consulta previa, y que las normas contenidas en UPOP 91 regulan aspectos fundamentales, digamos, que pueden incidir en diversos aspectos relacionados con los usos y costumbres de los grupos étnicos asentados en el territorio nacional, digamos, que guardan estrecha relación con el modo de vida, la forma de relacionarse con el territorio. Le llama a la Corte con los recursos naturales y la agricultura. Teniendo en cuenta todo esto, establece que este mecanismo no se cumplió para el caso de UPOP 91 y de la ley que lo ratificaba, razón por la cual la Corte declara en su fallo la inexequibilidad de esta ley por no haber cumplido justamente este mecanismo de las comunidades étnicas a pronunciarse y a decidir frente a aquellas normatividades e iniciativas que los afectan directamente. Este fue el argumento principal de la Corte Constitucional, pero adicionalmente, a lo largo de toda la sentencia y de todo su fallo, enumera y enuncia diversos argumentos de fondo que los consideramos muy importantes y ahora son argumentos de peso. Voy a enumerar algunos. Habla, por ejemplo, de la sentencia que la imposición de restricciones de propiedad intelectual, digamos, sobre nuevas variedades vegetales, podría estar limitando el desarrollo natural de la biodiversidad y las condiciones culturales y ecosistémicas, que los derechos de propiedad intelectual afectan los intereses de los pueblos étnicos, específicamente en lo relacionado con el conocimiento tradicional, su autonomía y su cultura, que este convenio UPOP se inspira en una forma de protección intelectual individual de los creadores, los fitomejoradores de nuevas variedades vegetales, con el fin comercial o con fines mercantiles para explotación exclusiva por un tiempo determinado. Y que por el contrario, este tipo de protección pues no es para nada, no se corresponde con el tipo de manejo que desarrollan los grupos étnicos, ya que estos pues no se dedican a la explotación comercial de las variedades ni de sus conocimientos, sino más bien a un uso comunitario que hace parte de una propiedad colectiva, de un bien común. Entonces, como tal, este proceso, este manejo, este mejoramiento que desarrollan las comunidades, pues no se encuentra registrado en ninguna solicitud de derechos de obtentor. De modo tal que bajo el pretexto de una necesaria protección de estos fitomejoramientos en el marco de una economía de mercado,
no se resulten imponiendo a las comunidades restricciones desproporcionadas que atentan contra su propia supervivencia. Este es más o menos como el cuerpo de la sentencia y de la argumentación de la Corte para declarar inexequible esta ley. En su momento pues fue una gran victoria, llamémoslo así, haber pues logrado la inconstitucionalidad de esta ley, pero ¿qué ha pasado desde entonces? Este proceso es de 2012, ¿qué ha pasado desde entonces? Que la institucionalidad colombiana pues digamos no ha hecho mayor cosa para reintentar adoptar este convenio, porque en Colombia aún está vigente la decisión 345 del 93, la cual contiene UPOP 78 en su versión 78, pero adicionalmente incluye algunos de los aspectos más lesivos de UPOP 91. El primero de ellos, perdón, que incluye esta decisión es que se amplía el plazo de protección de 18 años a 25 años. En esta versión se incluye la protección de las variedades esencialmente derivadas. Entonces, este aspecto no se incluía en UPOP 78, se incluye en UPOP 91, y con ello también, digamos, se desincentiva cualquier actividad de investigación y fitomejoramiento, porque la variedad que está ya con derecho de obtentor prima sobre cualquier otro desarrollo posterior que se desarrolle con esta variedad ya previamente protegida. También se protege no solo la variedad a partir de derecho de obtentor, sino que se patenta la tecnología por la cual se obtiene esta nueva variedad. Y un aspecto muy crítico es que este convenio, en su definición de quién es un obtentor vegetal, define que es toda persona que haya desarrollado o descubierto, y ahí marco en rojo el descubierto o puesto a punto, una variedad, puede ser sujeto de obtentor. Esto de descubierto le abre la puerta, así de par en par, a la biopiratería, porque descubierto quiere decir que no se encuentre registrado en ninguna parte. Entonces, cualquier persona que, digamos, tenga una variedad, diga, esta no tiene ningún registro, puede irla a registrar como variedad descubierta, lo que puede, pues, digamos, abrir una posibilidad perversa frente a la biopiratería. Entonces, ya para terminar, algunas reflexiones finales que derivamos de este proceso de inconstitucionalidad de la UPOP 91, es que, bueno, la consagración de un régimen jurídico de protección de este tipo afecta las prácticas y conocimientos tradicionales de las comunidades étnicas y campesinas. Y aquí se señala el tema de campesinos porque en Colombia, digamos, el fallo como tal de la Corte Constitucional ampara los derechos de comunidades étnicas, más no de las comunidades campesinas, porque aún no han sido reconocidas como sujetos de derechos desde la norma colombiana. Y pues adicionalmente que estos sistemas de protección desconocen, por supuesto, los derechos sobre las variedades tradicionales o nativas de estas comunidades, que el Estado como garante de la agrobiodiversidad, digamos, no debe reconocer ningún tipo de derecho de propiedad sobre estos bienes comunes a terceros y por el contrario debe garantizar que estas semillas sigan circulando entre las comunidades como se ha hecho ancestral históricamente, y que como tal debe haber una revisión profunda y más a fondo de los marcos normativos, de tal forma que no incorporen o no permitan este tipo de propiedad intelectual individual mercantil, sino que permitan una protección real de las semillas criollas y de los sistemas productivos basados en agriculturas alternativas. Y ya más en términos de reflexiones frente a la incidencia y frente al proceso de resistencia para el rechazo y el freno de este convenio, bueno, que se deben involucrar diversas herramientas de incidencia, es decir, las acciones jurídicas son importantes, pero debe sumarse a otro tipo de herramientas de incidencia como los debates públicos, las movilizaciones, los procesos de formación, de sensibilización, de capacitación. En parte porque este sistema de protección está diseñado para establecer un control corporativo sobre las semillas, de modo tal que no aporta o no suma mucho el hecho de frenar una norma puntual,
porque hay todo un engranaje construido justamente para favorecer estos intereses corporativos, de tal forma que las acciones de incidencia política, digamos, tienen fuerza en la medida en que haya detrás una gran movilización social, un debate público serio sobre estos temas, reiterando nuevamente que las acciones jurídicas que se puedan desarrollar y las legislativas son importantes, pero son solo una parte de la incidencia y del proceso que se debe construir. Y para ello, bueno, se deben involucrar la mayor cantidad de redes posibles a las organizaciones sensibles y que se movilizan en torno a esto, y es necesario fundamentalmente aterrizar estas discusiones con las comunidades, pese a lo complejo del tema de los desarrollos. Es un tema bastante complejo que es difícil desmenuzar y lograr comprender para múltiples, tanto para la academia como para la sociedad civil, las organizaciones. Es un tema complejo, pero que es necesario pedagogizar y dinamizar con las comunidades y aterrizarlo allí, para que, digamos, todo este proceso de incidencia de alguna manera se piense en un horizonte amplio de no tomar una norma, sino lograr entender cuál es la dimensión de la defensa de las semillas como bien común. Y bueno, esa es la presentación que les traía para la noche de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura.